Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la cita con la ley y queremos nuevamente hablar de un tema que estuvimos abordando hace 2 semanas, que es sobre el Código Procesal Civil, que es algo que nos compete a todos los nicaragüenses y que hay que darle muchísima importancia. En este caso, vamos a hablar del primer libro. No se preocupen, yo estoy soy bastante ajeno a la información y me interesa mucho y precisamente eso es lo que espero transmitirle a todos ustedes, pues, o sea, que hay cosas de que muchos de nosotros no conocemos y por eso no entendemos y la idea es que con esto podamos conocerlo, entenderlo y saber cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas. Tengo el honor de contar con la presencia de la doctora María Amanda Castellón Tífer, ella es directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC. Así es. Y al cumpleañero, el diputado Carlos Emilio López. ¡Feliz cumpleaños, diputado! Que también está cumpliendo exactamente 2 años, ¿verdad? Esa es la cantidad. Así es. Está cumpliendo 1 año. 25. 5 años, exactamente. Entonces, felicidades, diputado. Muchas gracias. Qué gusto que puedan estar con nosotros. Nuevamente este tema para las personas que tal vez no están muy empapadas en lo que significa el Código Procesal Civil con respecto a lo que era el procedimiento que era el que teníamos antes. Para darles así muy brevemente en contexto, ¿qué significa esto? Estamos hablando de una nueva legislación que pone fin al anterior Código de Procedimiento Civil que data de 1906. Este nuevo Código Procesal Civil entra en vigencia el 10 de abril y es el resultado de un proceso de consenso entre todos los poderes e instituciones del Estado y actores importantes de la sociedad que tienen que ver con la aplicación en esta materia del derecho. El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la empresa privada, las asociaciones de abogados, las universidades, organismos de derechos humanos, profesionales del derecho, barras de abogados. Nos pusimos de acuerdo para construir este código que está estructurado en 8 libros, en 894 artículos y el día de hoy brevemente hablaremos del libro primero, que son las disposiciones generales, contempla los principios rectores en la aplicación de este código, las partes, todo lo que tiene que ver con la competencia y la jurisdicción, la abstención, recusación y prejudicialidad, la acumulación de pretensiones y las actuaciones procesales. No podremos abordar todas estas instituciones del derecho procesal civil, nos centraremos principalmente en los principios que son las directrices, las líneas generales que orientan cómo se debe de implementar y dentro de estos principios se encuentran la supremacía constitucional, todo lo que se haga en materia procesal civil debe de ser coherente y consonante con las disposiciones, los derechos y garantías consignados en la ley superior y también en los instrumentos internacionales de derechos humanos que el Estado de Nicaragua ha suscrito y ratificado. Asimismo, se define el ámbito de la ley, es justamente lo procesal civil, esa es la materia, el ámbito que guía, que define este código. La supletoriedad es otro principio. ¿Qué es la supletoriedad, por ejemplo? La supletoriedad es todo aquello que no esté claramente definido en otra materia del derecho, se va a regir por lo que establece esta legislación. Como decía la doctora María Amanda, antes el derecho civil, el derecho procesal civil era como la matriz del derecho, es decir, todas las ramas del derecho estaban reguladas por esta asignatura, por esta materia. Hoy en día se ha venido segmentando, se ha venido particularizando. Hoy tenemos derecho de familia, tenemos derecho procesal del trabajo, entre otras materias. Sin embargo, no todo está totalmente regulado, entonces donde haya vacío, silencio, duda, donde no haya una regulación específica, entonces nos vamos a orientar por lo que establezca este código. El principio de territorialidad de la norma, es decir, este código se debe aplicar en todo el territorio nacional. El principio de temporalidad, no se puede aplicar el principio de irretroactividad, ya que solamente eso es en materia penal. En materia civil es de lo que se entra en vigencia en este momento en adelante, nos debemos de regir por lo que establece este código. El principio del debido proceso, antes interpretábamos, o algunos profesionales del derecho interpretaban el debido proceso como algo que solamente se debía de aplicar en materia penal, pero con las reformas constitucionales del 2014 quedó claro que se debe de aplicar a todas las materias del derecho e inclusive al ámbito administrativo también. Aquí también sí me gustaría como especificar lo que es el debido proceso, o sea, ¿qué sería? O sea, como para una explicación
El debido proceso son un conjunto de garantías que te permiten la protección de tus derechos. Por ejemplo, el derecho a la defensa, el ser juzgado en los tiempos y los plazos que la ley establece, tener asesoría y asistencia jurídica, que se respete el juez competente, entre algunas garantías, digamos, la tutela judicial efectiva, es decir, las sentencias judiciales deben de ser motivadas, razonadas y fundadas en derecho. Es que mientras usted me enumera todas estas cosas, a mí la primera impresión que me da es que uno a veces en su propia ignorancia, uno piensa de que todas estas cosas son automáticas, pues, o sea, de que todas estas cosas suceden porque así hay que hacerlo, pues, pero realmente la importancia del Código Procesal Civil y cosas como esta es que se especifica y se regula y se tiene muy claro qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tienen que hacer las cosas. Este es un código de mucha precisión. El equipo técnico que estuvo trabajando, que fue un equipo que delegó el Poder Judicial, que delegó la Corte Suprema de Justicia, y que en un primer momento, y luego estuvimos la Asamblea Nacional y otros actores del Estado. Se hizo un estudio de derecho comparado, se analizó la legislación internacional, se analizó la historia jurídica de Nicaragua en esta materia, se analizó la jurisprudencia en materia civil, y realmente hay una precisión técnica impresionante, doctora María Amanda Castellón. Realmente hay lujos de detalles procesales para tener un código sin que sea abundante como era el anterior, de miles de artículos, ¿verdad? Este quedó más concentrado, además que ese es uno de los objetivos de este código, reducir la estructura procesal, acortar el proceso procesal. Sin necesidad de simplificarla, pues necesariamente. O sea. Es decir, sí se ha simplificado. Pero en el buen sentido, claro. O sea, simplificar, claro. Hacerla más directa, más precisa, más concisa, más eficiente. Así es. Así es. En este caso también yo sé que la doctora nos va a mencionar algunos ejemplos. Todavía cuesta, yo sé, un poco procesar un poco todo esto, pero sí me gustaría, doctora, bueno, primero que todo, un gusto siempre tenerla. Gracias. Y pues luego también podemos seguir abordando un poco más, ampliando en otras cosas, pero sí me gustaría saber, digamos, un par de ejemplos de este primer libro. Bueno, retomando lo dicho por el compañero diputado, este es un código que regula garantizar los derechos del debido proceso, y uno de ellos es el derecho de defensa, que es uno de los principios que de manera general va a regir a toda la regulación que está ahí en el Código Procesal Civil, y también el principio dispositivo. Todos son importantes, todos los principios generales que están aquí en este libro primero, pero es indispensable y de prioridad el derecho de defensa, que es uno de los principios que está regulado. Y en este sentido, la ciudadanía es necesario que conozca que en este nuevo proceso civil, las partes, tanto la parte demandante como la parte demandada, tiene que estar asistida o representada legalmente por un abogado o una abogada. Esto quiere decir que se estaría garantizando el derecho de defensa no solamente en cuanto a la intervención, sino a la asistencia que debe tener técnica la persona, porque el abogado, la abogada es el profesional que conoce la ley. Ahora, ¿qué sucede? Que esto es un cambio radical definitivamente, porque hoy, al día de hoy, que todavía está vigente el PR, el Código de Procedimiento Civil, no establece de manera clara esa asistencia o representación jurídica. Por ejemplo, cualquier persona puede llegar, presentar una demanda y no va firmada por ningún abogado. Ahora no, una vez que a partir del 10 de abril del presente año, cuando usted interponga su demanda, esta debe estar no solamente firmada por usted, sino también por un profesional del derecho, porque de lo contrario, la autoridad judicial no le va a rechazar ese escrito. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien que se haga responsable de su defensa. Usted puede tener como asistente a un abogado o como representante legal, es decir, una persona a quien usted le ha otorgado un poder con las facultades necesarias y suficientes para que pueda comparecer al proceso y pueda disponer incluso de derechos suyos. Y en ese sentido la ley es clara, es expresa en señalar que debe tener cuando asista, por ejemplo, en toda actuación, este proceso se caracteriza por preferirse la oralidad.
Entonces, en ese sentido, la audiencia es muy importante. Las audiencias que se van a dar, como por ejemplo en el proceso ordinario, la audiencia inicial y la audiencia de prueba. No puede ninguna de las partes materiales, llámese Juan, Pedro o María, que comparezca sin asistencia de abogado o abogada. Tiene que estar asistida o representada legalmente. Y ese abogado o esa abogada que llegue como representante legal tiene que tener un poder, así lo dice la ley en estos términos, con facultades suficientes, ¿verdad? No solo para representarlo, sino para también hacer uso de los métodos alternos de resolución de conflictos y disponer de los derechos tal cual como lo señala el artículo 12, que es el principio dispositivo. El principio dispositivo es importante porque toda demanda se inicia por voluntad de una persona. ¿Quién reclama un derecho? Sí. Entonces, esa persona dispone, dice, yo voy a reclamar lo que me deben, ¿correcto? O que me entreguen la cosa de vida. Entonces, va a interponer su demanda, pero también así como la inicia el proceso por disposición, por voluntad, ese es un derecho y eso es libertad individual, que es otro derecho y otra garantía que se debe cumplir en un debido proceso. Entonces, así como lo inicia por voluntad propia o por disposición de la misma persona, puede ponerle fin al proceso en cualquier momento, en cualquier instancia. Puede ser que esté en primera, segunda instancia o incluso en casación, pero siempre antes de que se dicte la sentencia definitiva que ponga fin a esa instancia, puede perfectamente terminar el proceso. ¿Por qué? Porque estamos hablando del derecho privado. Estamos hablando de derechos disponibles y en ese sentido la ley establece diversas formas para poder poner fin al proceso. Por ejemplo, si la persona ya inició el proceso y en primera instancia está y se entienden las dos partes por fuera del proceso, y si ya se entendieron, ya tienen un acuerdo, ya tienen un convenio, pueden ponerle fin y entonces llegan y solamente le informan a la autoridad judicial. Eso es disponibilidad de los derechos de las personas. Ahora, derecho de defensa. Si bien vos podés disponer de tus derechos, pero eso sí no puede atentar contra los derechos ni de la parte contraria ni de terceras personas, porque eso es importante siempre que se contemple esa garantía. Ahora, ¿qué sucede? Durante todo el proceso tiene que llegar el abogado, eso quiero ser enfática en ese sentido, pero también hay casos excepcionales en los que puede una persona dentro del proceso iniciarlo, por ejemplo, sin estar asistida a abogado. Esto es excepcional, la regla general es siempre tenés que estar asistida o representada por profesional del derecho. Y solo no podés acompañarte de ellos cuando, por ejemplo, inicias un proceso sumario formulario. ¿Cómo sería? Ese es un proceso sumario formulario, es muy especial. ¿Por qué? Porque es para pequeñas causas. ¿Cuáles son esas pequeñas causas? Las de menor complejidad, es decir, por ejemplo, deudas por menores a 50.000 córdobas, porque ya la Corte Suprema ha establecido la competencia para este tipo de proceso. Por ejemplo, también estableció la competencia para el proceso monitorio, son 50.000 córdobas. Entonces, en el proceso monitorio, si yo inicio este tipo de proceso, esta demanda, yo no necesito estar acompañada de abogado, pero hay un pero, la ley dice, si la parte contraria, que es la demandada, se acompaña de abogado, ya vos no podés estar sola, tenés que representarte o asistirte legalmente. De esta manera, lo que se está haciendo es que la ley y la norma se ajuste a la Constitución, a las garantías de un debido proceso. Y estas son los mínimos, pueden haber más garantías, pero estos mínimos son esenciales. Defensa, contradicción, igualdad de derechos, ejercicio en tus derechos. Es sumamente importante todo esto y es una lástima que no tengamos todo el tiempo, nos pasaríamos la Semana Santa entera, creo yo, hablando de todo esto. Son creo que 20.000 abogados los que hay en Nicaragua, creo que esto viene a cambiar muchísimo cómo se ejerce el derecho. Diputado, no sé si usted quisiera agregar algo más. Es importante mencionar el principio de buena fe y lealtad procesal, es decir, las partes, sus representantes deben de actuar de acuerdo a la dignidad, al respeto de los derechos de las personas y actuar de buena fe. El principio de dirección del proceso también es significativo mencionarlo porque antes el juez muchas veces tenía una actitud expectante, en este proceso no, en este proceso el juez, la autoridad judicial es rectora del proceso civil, dirige el proceso civil. El principio de inmediación es que la autoridad judicial siempre debe de estar presente y eso te garantiza una justicia más accesible. O sea, obligatoriamente tiene que haber un contacto entre la autoridad judicial y el demandante o la persona demandada, es decir, hay un contacto personal
con las personas que administran Personal de justicia. presencia también. Así es, Claro, o sea, claro. no es válido el proceso si no está presente la autoridad Ok. judicial. El otro principio es la concentración, es decir, antes había una dispersión de actos procesales, una cadena procesal muy larga, muy extensa. Una parte sucedía aquí, otra parte tenía que ser allá, en diferentes oficinas, en diferentes lugares. Muchas en diferentes- audiencias, muchos recursos, recusaciones, etcétera. Hoy en día hay una concentración, es decir, como decía la doctora Castellón Tiffer, es prácticamente 2 audiencias, ¿verdad? Y hay una simplificación del proceso. Ya ella mencionaba la oralidad, es un proceso mixto, oral y público, pero Así hay es. una preferencia a la oralidad para que el proceso judicial se dé con celeridad, con rapidez, con ejecutividad. Así que los procesos civiles que antes duraban muchos años, ahora van a durar meses. Y si las partes se ponen de acuerdo, como decía la doctora, por uno de los métodos alternos a la resolución de conflictos, podrían durar semanas o días inclusive. Bien, diputado, muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Están más que invitados para que volvamos a hablar de esto después de la Semana Santa. Hay muchos libros todavía que abordar. Y siempre pues tratando como de informarle a ustedes. La doctora me mencionaba algo muy importante hoy. Este tipo de cosas puede ser para algunos difíciles de entender, pero antes de entenderlas, lo más importante es conocerlas. Si no las conocemos, no las vamos a No las entender, vamos a entender. y son parte de nuestra vida. Así que, doctora, Así es. también gracias por esa lección. Diputado, hablando de muchos años, que cumpla muchísimos más. Gracias. Dios lo bendiga. Gracias, gracias, gracias.